a grabar. Bien, veremos ahora en esta sesión la segunda parte del destino turístico de España, donde mostraremos las características más importantes que tiene tanto en la ciudad de Madrid como otras ciudades que son parte fundamental de la oferta turística que tiene España. España anualmente recibe casi 56,5 millones de turistas extranjeros al año. Esto determina de que sea uno de los países receptores más grandes dentro de Europa. Y la oferta de España está dividida fundamentalmente en atractivos turísticos culturales y atractivos turísticos naturales y principalmente el turismo termal, porque también tiene hermosas playas y que están catalogadas entre las mejores del mundo. España, país de la península ibérica de Europa, incluye 17 regiones autónomas con diversas características geográficas y culturales. En Madrid, su capital, se encuentra el Palacio Real, el Museo del Prado, que alberga obras de maestros europeos. No nos olvidemos de que España es un país multiétnico, ¿no? Hay diferentes grupos raciales y ha habido una época en que ha estado también, como decíamos, ha estado bajo el dominio de los moros, es decir, de los musulmanes. Es un país bastante diverso culturalmente, porque inclusive en el País Vasco, ¿no? Se habla otro idioma, que es una mezcla entre español y francés, y algo del celta. Entonces, hay una gran diversidad de grupos eh, eh, étnicos que desde las épocas más antiguas han ido habitando el territorio de la península ibérica, como también la influencia que ha recibido del resto de los imperios de los diferentes países europeos. Tiene una extensión de 500,000 kilómetros cuadrados. Es un clima que se caracteriza por tener inviernos suaves, y decimos inviernos suaves porque la temperatura puede llegar a 2 grados centígrados, y veranos calurosos. Las temperaturas medias anuales rodean los 16 a 18 grados centígrados, la temperatura media. Durante los veranos, las máximas se pueden disparar hasta 35, 40 grados centígrados, incluso pueden, ¿no?, rozar los 40, dependiendo si la zona se ve afectada por una ola de calor fuerte. Los inviernos son muy llevaderos. Las medias rondan 10 grados centígrados y es muy difícil que el termómetro baje bajo cero. Puede llegar a 2, a 4, a 6 grados, ¿no? Muy en escasas oportunidades se ha visto de que pueda marcar el termómetro 1 grado bajo cero o 2 grados bajo cero. Dentro de la fauna, en España, entre las especies de hoja caduca, en la flora, se destacan los olmos, el haya, el roble, la sabina, el eucalipto, el castaño. Y decíamos que son especies caducas porque en el invierno se desvisten totalmente de hojas y parecen unos palos secos, y en el verano, es decir, todo es verde y muy frondosos los árboles, ¿no? Exceptuando los eucaliptos, que todo el año están
están con hojas. En cambio, en el caso de las caducas de los álamos son los que se desvisten. La fauna española es una de las más variadas del continente europeo. Comprende especies como el lobo, oso, el lince, el gato montés, los zorros, jabalís, las cabras de montes, los ciervos y las lieres. Tiene una población casi de 47 millones de habitantes. Si nosotros vemos, este es el mapa político de España, limita al norte con Francia, al sur tenemos el Atlántico, al oeste con Portugal, y aquí tenemos el estrecho, ¿no? Aquí ya tenemos la parte que corresponde al continente africano. Entonces, las regiones están comprendidas La Coruña, Pontevedra, Asturias, Lugo, Orense, León, Cantabria, Vizcaya, que en Vizcaya se habla también un español medio híbrido entre español y francés, el Guipúzcoa, Álava, Burgos, Valencia, Valladolid, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Ciudad Real, Toledo, la capital, la tenemos aquí en el centro de España, Madrid, Ávila, Segovia, Soria, La Rioja, Navarra, Huesca, Zaragoza, el Teruel, Castellón, Valencia, Albacete, Cuenca, Alicante, Murcia, Almería, Jaén, Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla. Luego, más hacia el norte tenemos Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona, y tenemos la parte de las islas que es Mallorca, la Menorca y la isla de Ibiza. En este sector tenemos La Palma, Gomera, también las islas, Hierro, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y las Gran Canarias en este sector. Si vamos a visitar, en este caso, por ejemplo, la ciudad de Burgos, ¿no? Lo fundamental es visitar la catedral gótica, que es muy hermosa y que tiene callecitas en esa parte del casco histórico muy hermosas. Si vamos a estar, y es una visita forzada o forzosa, estar en Madrid visitaremos esa diversidad de plazas que tenemos, esas callecitas anchas como también la Gran Vía o la Castellana, que son vías mucho más anchas, con 6 carriles, a veces 8 carriles, donde están asentados la mayor parte del comercio, de los moles, de las tiendas y de las grandes oficinas. El Palacio Real, la Plaza del Puerto del Sol, la Puerta del Sol con el monumento, el Paseo del Prado, la Plaza de Oriente, los Recoletos, el Arco de los Cuchilleros, la Plaza de la Villa, la Plaza de Armería, la Plaza de España, San Antonio de la Flora, la Puerta de Alcalá, la Plaza de los Cibeles, el Gran Museo del Prado, la Iglesia de San Jerónimo Real, la Real Academia de las Lenguas, el Casón de Buen Retiro, el Parque del Buen Retiro, el Palacio de los Cortés y el Real Monasterio de San Lorenzo, en este caso el Escorial. Si vamos a visitar Zaragoza, podemos ver la Bastilla de Nuestra Señora del Pilar, ¿no? En Barcelona, que también tiene atractivos culturales hermosos, tenemos el Templo de la Sagrada Familia, el barrio gótico, la catedral, el Museo de Mares, San Blas, el Museo de Cataluña, la Estatua de Colón, la Carabela Santa María, las Reales
Atazamas, el litoral catalán, Palma de Mallorca, la cueva de Drax, ¿no? Y si vamos a estar en Sevilla, lógicamente que vamos a visitar esa magnífica Torre de Oro que está construida con azulejos bañados en pan de oro y que en los atardeceres es algo maravilloso como deslumbra. Aquí tenemos la ciudad de Madrid. Esta es la parte moderna, con esa infraestructura totalmente renovada, esos rascacielos, ¿no? Ese tipo de transporte con esos buses tan modernos, los metrobuses, y una infinidad de tipo de transporte para poderse desplazar desde el metro hasta los metrobuses. Aquí tenemos la que decíamos, la Gran Vía, que es una de las principales calles de Madrid. Comienza en la calle de Alcalá y termina en la Plaza de España. Aquí podemos ver esas características que tienen estas construcciones, que son de la época del Renacimiento y llegan, alcanzan y han sido restauradas casi hasta el año 1700, y donde podemos ver esa coronación que tiene esta cúpula toda trabajada de fierro, ¿no? Y aquí vemos también las construcciones con esas características, esas tallas, esa densidad tan baja, ¿no? De 3 pisos, una planta baja, y lógicamente los monumentos y las construcciones, que muchas de ellas todavía datan de la época de la Edad Media. Acá tenemos el cine Callao, ¿no? Es otra parte esta que corresponde también a la Gran Vía, y esta es una toma nocturna. Acá tenemos también ese cruce en la Gran Vía, y veíamos las características arquitectónicas de este monumento tan hermoso, ¿no? Totalmente trabajado, la cúpula terminada en fierro, y culmina con un ángel que tiene las alas desplegadas. Generalmente en todo este sector de la Gran Vía, en la planta baja de las edificaciones, se ubican las tiendas, las grandes tiendas, los moles, ¿no? Y en los pisos siguientes están las oficinas, y en algunos casos algunas residencias o viviendas. Pero la mayor parte están ocupadas por oficinas de empresas públicas y empresas privadas. Acá tenemos la Puerta de Alcalá. Es una de las 5 antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid. Se encuentra situada en el centro de la rotonda de la Plaza de la Independencia. Si nosotros podemos observar, ¿no? Acá vemos esas características de la arquería. Aquí tenemos los arcos de medio punto. Acá tenemos toda la parte de los pilares jónicos, en estilo jónico, y los remates, en este caso en los frisos, ¿no? Donde existen también tallas hechas en mármol de Carrara. Y se puede apreciar también esa arquitectura de jardines tan hermosa acá, y que realmente denotan esa minuciosidad, ¿no? En la jardinería. Aquí vemos cómo en la noche la Puerta de Alcalá es iluminada con luces que parten desde el suelo, con grandes faroles, como también tiene luces en la parte superior. Y destaca también las características arquitectónicas, y la luz le da muchos más caracteres
para poder ser observados en su arquitectura. Pero en Madrid no todos los monumentos son, es decir, un legado de la historia, ¿no? Un legado de periodos antiguos. En este caso tenemos la Puerta de la Ilustración, que es una escultura urbana del último tercio del siglo XX, ¿no? Erigida a modo de puerta monumental. Es decir, se combina la arquitectura antigua con la arquitectura moderna y totalmente vanguardista, como es el caso de la Puerta de la Ilustración. Acá tenemos el Palacio Real, que es la residencia oficial del rey de España. No obstante, los actuales reyes no habitan en él, sino en el Palacio de la Zarzuela, por lo que es utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes. Podemos ver aquí las características arquitectónicas que denotan ese trabajo maravilloso en mármol, ¿no? Tanto de las columnas en la parte superior como también en la parte del pórtico. En el interior podemos observar esas características de ese estilo barroco, en algunos de los casos, en los detalles que podemos ver acá en los salones, las pinturas de los frescos acá, estas características de los frisos trabajados y recubiertos con pan de oro, que es oro de 18 quilates, en láminas muy delgadas. Y también aquí podemos observar estas magníficas lámparas que son llamadas arañas, que tienen cuentas de cristal de roca. El mobiliario también denota ese estilo Luis XVI, ¿no? Y es decir, esas características majestuosas de este palacio. Acá podemos ver inclusive la parte interior, las columnas, ¿no? Que sujetan la parte de las ventanas de los vitrales en los arcos de medio punto. Y aquí tenemos los ojivados. Entonces, aquí también en la parte de la culminación del techo, ¿no? En la cubierta interior, vemos que culmina con una pintura de un fresco donde hay una rememoranza sobre las características del paraíso. Podemos observar también aquí las esculturas trabajadas en mármol de Carrara, eh, las lámparas, ¿no? Y todos los detalles que tienen y nos muestran realmente esa grandeza que tiene este palacio. El Palacio de las Comunicaciones es un conjunto integrado por dos edificios de fachadas blancas, ubicado en uno de los centros de Madrid histórica, del área histórica que tiene Madrid. Aquí podemos ver, por ejemplo, esas características que tiene este Palacio de las Comunicaciones, que antiguamente, en los años 1800, era el correo, sede del correo, y también podemos ver esas características de ese estilo gótico del Renacimiento. Y en el interior podemos observar que se han hecho algunas restauraciones, modificaciones, pero aquí podemos ver que culmina esta parte del patio interior perimetral, pero culmina en un hermosísimo vitral, ¿no? Un techo de vitral, ¿no? Y podemos ver acá también algunos sectores que hoy en día se presentan en muchos de los casos como galerías de arte. Aquí tenemos el Escorial, que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid,
las líneas arquitectónicas son muy austeras y clásicas, donde se ve que predomina el estilo eseriano, ¿no? Y decimos que son muy austeras o muy sencillas, porque aquí vemos, por ejemplo, esa arquitectura tan sencilla, ¿no? Lo mismo en la puerta principal, es decir, no hay ese derroche como puede ser, por ejemplo, un estilo rococó o un estilo barroco. Aquí culminan los torreones en una espadaña, ¿no? Pero, es decir, tiene esas características muy sencillas. La visita interna comprende el Patio de los Reyes, el Panteón de los Reyes, que es el Cementerio de los Reyes, la biblioteca, el paseo por los extensos bosques que rodean el monasterio, incluida la casita del príncipe. Aquí podemos ver una vista mucho más, una toma aérea del Escorial, y podemos ver las características de esta magnífica obra arquitectónica, ¿no? Que es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, un cementerio, es decir, una biblioteca y el monasterio. Acá podemos ver que existe un bosque urbano circundante al Escorial, lo cual ha denotado una mayor privacidad dentro de estos aposentos. Y aquí tenemos otra vista maravillosa de la portada. Aquí tenemos también otra vista aérea del Escorial, ¿no? Y de cada uno de los cuerpos que compone el monasterio en ese su trazo arquitectónico tan sencillo, ¿sí? Pero que por dentro es todo una maravilla. Preguntas. No olvidar de que, como veíamos en el anterior, eh, las anteriores imágenes de la primera parte de Madrid, Madrid tiene para ofrecer mucho. Tiene grandes museos, tiene vistas panorámicas hermosísimas, esa Puerta del Sol que veíamos donde está el oso, esa estatua al oso que está lamiendo una colmena, y que muy próxima también está la Plaza Mayor, que está totalmente cerrada y tiene un solo ingreso, ¿no? Ese arco de los cuchilleros, por ejemplo, que al final sobre él está el resto de las construcciones, es decir, cada rincón, cada callecita, cada lugar que, que nos permite visitar, que podemos nosotros tener acceso a todos esos sectores en las propias calles, esas calles angostas, esas calles anchas, esa gran vía con ese sinnúmero de tiendas, de moles, donde se encuentran, es decir, ropas, calzados, vestimentas de las mejores marcas del mundo y lógicamente del glamour. También tenemos sectores muy interesantes como es el centro de convenciones Rey Carlos II, ¿no? Donde es un centro de convenciones inmensamente grande, construidos en los años 1850 o 70, si no me equivoco, donde se realizan las ferias mundiales muy grandes. Empezamos, por ejemplo, el mes de enero de cada año con FITUR, que es la Feria de Turismo Mundial, ¿no? Que está 6 días aperturada. Al cierre de la feria de FITUR, de la Feria de Turismo, se inicia la Feria de la Juguetería. Y lo que se hace y lo que hacen generalmente es que en la temporada baja, que es la temporada de invierno, ¿no? Donde decíamos que el clima
no baja, estás sobre los 6, 8, 10 grados centígrados, no baja sobre cero. Es frío, pero no es un frío tan helado. Entonces, lo que se hace es se organizan eventos internacionales como son ferias mundiales, congresos internacionales, que permite de alguna manera poder esa temporada eh, baja, ¿no? Especialmente en la parte de la hotelería, entonces se le da mayor ocupación a esa planta hotelera con actividades de esta índole, ¿no? Entonces, eso hace de que no solamente porque los destinos de playa solamente están aperturados 4 a 5 meses, porque el resto ya ingresa al otoño y al invierno, y las aguas son totalmente frías. Entonces, la producción de los centros turísticos, en este caso de los hoteles, de los centros de verano, de playa, etcétera, producen 4 o 5 meses y esa producción tiene que servir y tiene que justificar el resto del año que estos centros centros turísticos están totalmente cerrados y solamente tiene personal para desarrollar el mantenimiento de las instalaciones. En cambio, en las ciudades, ¿no? Lo que se hace, que es temporada baja, como decíamos, se organizan grandes eventos, pueden ser eventos musicales, eh, ferias, ferias temáticas, congresos mundiales, que permiten de alguna manera mejorar la ocupación hotelera. Y lógicamente que si uno está allá, va a tener nomás que darse una vuelta para conocer esos atractivos turísticos tan interesantes y tan hermosos que se los puede visitar. Los museos, por ejemplo, tanto en invierno como en verano, están abiertos, están aperturados y visitar el Museo del Prado, por ejemplo, si quisiéramos ver cada una de las obras que están en exhibición, tardaríamos por lo menos 4 o 5 días, y eso que sería una visita así, pero muy relámpago, para poder ver todas las salas y todas las piezas y las muestras de exhibición. Eh, Tiene mucho para ofrecer, en este caso, eh, España, en cualquiera de las temporadas, en temporada alta o en temporada baja. Eh, en temporada alta, lógicamente que los precios aumentan eh, por lo menos en un 40, 50 y hasta 60% más en la parte hotelería y también en el resto de actividades. En cambio, en las temporadas bajas, que es en el invierno, los precios son mucho más accesibles, ¿no? Inclusive en la parte gastronómica y también en la parte de la hotelería. Preguntas, Noemí. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿el Santiago Bernabéu contaría como atractivo turístico? Porque estuve leyendo para hacer la tarea y fue el lugar que los turistas más fotos se toman en Madrid. Estuve leyendo y superaba la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y el Museo del Prado, aunque en Eh, el último no se podía tomar fotos en el interior de él. Claro, depende siempre de la temporada, ¿no? Es decir, los turistas deambulan por los atractivos, ¿no? Eh, Deambulan buscando poder conocer el mayor número de atractivos que puedan existir. Es decir, es muy difícil poder cuantificar realmente cuántos turistas estuvieron, por ejemplo, en la Puerta del Sol, porque no hay cómo, a no ser que tuviéramos que tomar, hoy en día lo que se está haciendo, por ejemplo, se están sacando fotografías aéreas con drones para poder de alguna manera cuantificar ese espacio, por ejemplo, si esta es la Plaza del Sol, ¿no? Poder cuantificar por lo menos cuántas personas están en el atractivo. Aquí está la Puerta del Sol, aquí está el monumento del oso que está lamiendo la colmena, ¿no?
Entonces, poder cuantificar. En cambio, en un museo sí podemos cuantificar por el ticket de ingreso, ¿no? Y los sensores. Si el museo es gratuito, por ejemplo, no hay el ticket, pero hay los sensores que van contando automáticamente el número de personas. Entonces, es a veces difícil poder cuantificar realmente cuántos turistas están en ese momento, porque va a depender también de la temporada, si la temporada es alta o si la temporada es baja, ¿no? Pero sí vemos de que hay una grandísima, en verano, que es la temporada alta, hay una grandísima afluencia en todos estos atractivos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, les deseo un feliz fin de semana.